Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Mil disculpas por el retraso, pero teníamos problemas técnicos, pero no podíamos dejar pasar este tema tan importante con un invitado de lujo, así que hicimos el tiempo y aquí estamos. Hoy, martes 21 de diciembre, tenemos invitado al biólogo Adrián Méndez Barrera. Él es director regional Frontera Sur, Istmo Pacífico Sur de la CONAM, con el tema generalidades acerca de las áreas protegidas. Biólogo, bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Fanny, por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. No, pues gracias por el tiempo y por la espera de estos minutitos que se nos fueron tan rápido, pero que los vamos a reponer con este tema tan relevante y tan importante, pues para que todos conozcamos qué es un área natural protegida, con cuántas contamos, si hay en Chiapas, cuáles son, o sea, porque es un tema que de verdad debemos de conocer. Así que podemos empezar dando el lugar para que pueda hablarnos sobre este tema y después ya vamos haciendo preguntas, interactuando y viendo si la audiencia también tiene algunas dudas. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Pues fíjate, Fanny, que hay algo muy importante que caracteriza a los países en general. A veces es la cultura, a veces es la historia, a veces es, pues, el comercio, pero hay otra característica también propia de los países, que es la biodiversidad. Cuando en un país existe biodiversidad, pues se hacen muchas cosas para mantener esa biodiversidad. México es uno de los 4 países más biodiversos del mundo. Es decir, nosotros tenemos en este territorio mexicano especies que no existen en otras partes del mundo o que su población es muy importante para el mundo. Y pongo un ejemplo, en nuestra bandera hay biodiversidad. O sea, estamos viendo el águila real devorando una serpiente, sobre un nopal, son cactáceas, y México ocupa un lugar impresionantemente importante. Junto con China, México es el país que tiene más ecosistemas en el mundo. Somos el primer lugar en biodiversidad en términos de reptiles y de anfibios. También estamos en los terceros, cuartos lugares de aves, de mamíferos, de flora. Bueno, eso es una responsabilidad, tener la biodiversidad. La biodiversidad no está ahí de lujo nada más para verla. La biodiversidad permite que el país se mueva. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cuántas especies se aprovechan en México de maíz, de frijol? ¿Cuántas especies son polinizadas por enormes cantidades de insectos, de aves, de mamíferos como los murciélagos? Bien, pues el tema es que esa responsabilidad de cuidar la biodiversidad y los ecosistemas del país deben de atenderse mediante una estrategia incluso gubernamental. Y esa estrategia son las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son porciones del territorio que tienen un buen estado de conservación. Y bueno, pues en México tenemos cubierto el 13% del territorio como área natural protegida, la superficie necesaria para que podamos mantener esa biodiversidad. Y como ejemplo de áreas naturales protegidas, pues tenemos lugares muy emblemáticos como, y voy a hablar de Chiapas en particular, como el Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, la Selva Lacandona, y bueno, otros lugares emblemáticos a nivel
limitada, que le rinde la oportunidad de la ganadería, pero con esos esquemas. Si va a trabajar con pesca, bueno, que se haga pesca responsable, esto es, en esta temporada sí se pesca, en esta no, en esta zona sí podemos ir con todo, luego la dejamos descansar y aprovechamos otra zona. Esas son mejores prácticas, esas son las reservas de la biosfera. Pero también tenemos monumentos naturales, es decir, lugares donde se combina los sitios, los monumentos, ¿no? Naturales como monumentos arqueológicos, por ejemplo, Yaxchilán o Bonampak. O sitios donde son áreas de protección de recursos naturales, donde existe un recurso, por ejemplo, el agua, y hay que cuidarlo, ¿no? O de protección de flora y fauna, donde hay ciertas especies que hay que trabajar con ellas, hay que conservarlas, y cada una de esas categorías pues nos permite trabajar en ello, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre un área natural protegida y un área destinada voluntariamente a la conservación? Ok, en la Ley General del Equilibrio Ecológico se enlistan las áreas naturales protegidas. Y dentro de las áreas naturales protegidas se dice reservas de la biosfera, parques nacionales, etcétera. Pero también se incluye áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Es decir, son competencia de la Federación. Pero ¿cuál es la diferencia? Las áreas naturales protegidas que conocemos tradicionalmente requieren de un decreto del Ejecutivo, es decir, el presidente emite un decreto. Ese decreto dice pues, que tienes una superficie, un polígono, y que cuando tú establezcas esa área natural protegida, deberías de generar un programa de manejo, tener un grupo de gentes que trabajan en toda esa área natural protegida. Un área destinada voluntariamente a la conservación no requiere de un decreto presidencial. Como su nombre lo indica, es destinadas voluntariamente, es decir, ejidos, comunidades, privados, dicen, ok, yo debo de conservar esto. Para los mismos objetivos, puede ser agua, puede ser fauna, puede ser regulación climática, polinizadores, la gente lo decide. Entonces, cuando lo decide, nosotros ayudamos a que obtengan un certificado como área destinada voluntariamente a la conservación. Ellos pueden destinar esto por 5, 10, 15, 90 años, por el tiempo que ellos lo quieran establecer. Y ahí no establecemos una dirección ni un grupo de manejo, sino es la misma gente la que lo maneja y CONAM apoya para que se realice ese manejo, ¿no? Excelente. Entonces, si en un municipio, estamos hablando que si en un municipio hay un área natural preciosa que debemos conservar, que todos están en ese mismo acuerdo, se puede hacer voluntariamente para que sea un área voluntaria destinada a la conservación. Sí. Así excelente, es. Excelente. Es un proceso muy rápido, a diferencia de un decreto que es un proceso mucho más largo. ¿Y a dónde deben acudir para poder hacer este trámite? Es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuerden que tenemos, digamos, oficinas operativas en muchos lugares. Tenemos 46 oficinas operativas, desde ahí se controlan incendios, se hace restauración, se trabaja con la gente, pero también estamos en el Palacio Federal, tercer piso, y aquí pueden acudir con nosotros. Excelente, pues ya escuchamos todos, creo que debemos contribuir de esa manera. Necesitamos más áreas protegidas y más áreas para la conservación, ya que cada día estas áreas son de suma importancia, pues incluso para el clima, para la biodiversidad, para todo esto. ¿Qué importancia tiene un área natural protegida? ¿Qué nos beneficia? Bueno, fíjate que, ya lo dijiste, uno de los ejemplos es el clima. México lamentablemente ya perdió más del 70% de sus bosques tropicales. Entonces, México necesita conservar esos bosques tropicales porque ahí está la biodiversidad. Pero, ¿qué
¿qué servicios nos brinda un área natural protegida? Bueno, hay servicios de regulación. Regulan, por ejemplo, el clima, las inundaciones, la erosión del suelo. También proveen agua, leña, peces, polinizadores. También inspiran, ¿no? Y por eso es que, de hecho, para Chiapas, las áreas naturales protegidas son la parte central del turismo de naturaleza, ¿no? Algo que nos sentimos orgullosos en Chiapas es por el quetzal. Bueno, el quetzal está en la Reserva de la Biosfera del Triunfo. El logotipo del zoológico Miguel Álvarez del Toro es un pavón. Ese está tanto en el Tacaná, que es una reserva de la biosfera, como en el Triunfo, como en la Sepultura. Entonces, también nos inspira, ¿no? Y adicionalmente, las áreas naturales protegidas, pues generan otro tipo de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos la red de presas más importantes de México. Bueno, el agua para que funcionen las presas proviene ya no pueden regular.
Imagínense cuántas enfermedades hay y cuántas han regulado. Pero cuando el ser humano se mete y destruye los ecosistemas y todo ello, pues entonces se sale de equilibrio. Un elemento y que tiene que ver con la pregunta es, si tú vas a las áreas naturales protegidas, bueno, pues son los lugares más saludables que te puedas encontrar, ¿no? Agua, oxígeno, incluso de salud mental. Ahora que la gente estuvo recluida en sus casas y que abrimos las áreas naturales protegidas, wow, se nos llenaron, porque la gente tenía ganas de otra vez de encontrarse con la naturaleza. Así que juegan un papel fundamental en la salud humana, ¿no? Reguladores, salud emocional, pero también filtran muchas cosas de las que nosotros podemos, si no se hace, podemos padecer, ¿no? Por supuesto, es súper importante conservar, cuidar, ya que estos son los pulmones para nosotros, o sea, de ahí depende nuestra vida, y lo hemos hablado muchas veces, la importancia del cuidado de la fauna, de ciertas especies, pues los polinizadores, entre muchos, que de ahí depende también la vida humana, porque desafortunadamente la inconsciencia incluso del tráfico ilegal de las especies, como ya lo mencionaba, los loritos, entre otras especies que son hermosas y que por el hecho de ser hermosas, pues las compran, sin darse cuenta el impacto que esto está ocasionando en los ecosistemas y que al final de cuentas nos va a perjudicar a todos en su momento. Y sí, ahora con esto de la pandemia, el estar todos, pues el encierro que hemos tenido, se incrementaron las enfermedades emocionales, psicológicas. Las farmacias ya no daban abasto vendiendo tanto medicamento para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, cuando un área natural nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, respirar de esa manera, y creo que es el tiempo en el que también el mundo, el universo, el ambiente nos está pidiendo que reflexionemos y que valoremos de verdad estas áreas naturales que tanto nos dan, ¿verdad? Que tanto nos ofrecen y que muchas veces nosotros no las valoramos y no las cuidamos. Es más, por ejemplo, hablábamos del Cañón del Sumidero, de entre otras áreas naturales protegidas que tiene Chiapas, y vamos con la mala y pésima cultura de que visitamos y la basura ahí tirada. Y nuestra conducta parece que no amáramos nuestro alrededor, nuestro mundo, y solitos estamos destruyéndolo. Entonces, estas áreas tienen ciertos requisitos, tienen guardaparques, tienen gente que se dedica a cuidar y conservarlas, dando indicaciones a los invitados, ¿no es así? Así es, de hecho, se malinterpreta, o sea, se piensa que los guardaparques están ahí para recoger la basura que tira la gente, o estar controlando a la gente. No, los guardaparques tienen una función fundamental, que es conservar, restaurar, manejar los ecosistemas. Y si la gente pues va y respeta, bueno, para nosotros es más fácil el trabajo, ¿no? Creo que debemos de aprender a valorar esto. De hecho, nuestros pueblos originarios hablan de la madre tierra, ¿no? Y vamos a verlo así, es decir, realmente es la madre tierra porque dependemos de ella nacimos, para mantener nuestra vida, ella nos da de comer, etcétera, ¿no? Nos cuida, y eso son las áreas naturales protegidas. Ahora, si vamos a una área natural protegida, pues hay que comportarnos. Ahí estarán los guardaparques. Parte de su función es evitar que haya ilícitos, incendios, asesorar a las comunidades para las mejores prácticas, buscar que el turista, quien visita, esté seguro. Esa es parte de las funciones que nosotros tenemos, y realmente lo hacemos con muchísimo gusto. O sea, es nuestra pasión la conservación, y nosotros trabajamos con, por y para la gente. Así que, pues ese es nuestro trabajo.
pero sí necesitamos la ayuda de la sociedad, la ayuda de quien nos visita, ¿no? Que mejore su comportamiento, evite dañar letreros. Cuando dañas un letrero, pues perjudicas al que viene atrás porque se pierde de la información, ¿no? Que puede ser restrictiva o puede ser informativa. Cuando tú dejas basura, pues dañas al que viene atrás porque está viendo un paisaje mucho más difícil, más feo, ¿no? Y bueno, huimos de las ciudades para ir a lugares que son maravillosos, pues dejémoslos de esa manera, ¿no? Por supuesto, por acá tenemos algunos mensajes. Maresa Contreras dice, visitemos las áreas por responsabilidad, hay que llevarse su basura. Sí, claro. Por acá dicen saludos al biólogo Adrián Méndez, de Noche Negrete. Adriana Sandoval dice muy importante tema. Interesante tema, hablar de las áreas naturales protegidas, es hablar de faros de esperanza para la vida humana y animal. Por supuesto, qué importante es, porque de ahí dependemos todos. Y bueno, y ya enfocándonos un poquito dentro de nuestro estado de Chiapas, que pues es tan hermoso y que tiene una biodiversidad en cuanto a flora y fauna increíble, ¿qué especies encontramos dentro de estas áreas protegidas? Ya se mencionaron algunas, pero ¿cuáles son las más sobresalientes? ¿Qué especies silvestres encontramos ahí? Pues depende de los ecosistemas. Chiapas, junto con Oaxaca, son los 2 estados más biodiversos de México, ¿eh? Por ejemplo, en la Sierra Madre podemos ver nosotros pinos, bosques de niebla, bosques tropicales, selvas medianas, y la fauna que está asociada ahí, bueno, pues ya comenté algunos, o sea, está el quetzal, está el pavón, pero hay una serie de aves todavía ahí que son prácticamente únicas de ese sitio. Luego, por ejemplo, nos podemos ir hacia el volcán Tacaná. Ahí tenemos unos pastos que son de páramo, es decir, es la única representación que tenemos en México a esa altura. Son muy importantes. Nos vamos hacia la encrucijada y bueno, pues las aves acuáticas son fundamentales ahí y podemos ver espátulas, garzas, una gran cantidad de garzas, martín pescador de varios tipos. Evidentemente ahí vemos mono araña o peces como el robalo, ¿no? El camarón. Todas esas son cosas son especies que viven ahí. Si ya nos movemos hacia el centro, digamos la parte ya del cañón del Sumidero, pues ustedes saben que hay cocodrilo de río, también tenemos mono araña en esta parte, pero hay venados. Y si nos vamos ya hacia la zona de la selva, bueno, pues ahí está la guacamaya roja. También jaguares tenemos en casi todas las áreas naturales protegidas, pumas, tigrillos, pero bueno, en general depende mucho del ecosistema, el tipo de fauna que vamos a encontrar. Lo que sí puede estar segura la gente es que las poblaciones están en buen estado de conservación. Se ha hecho un trabajo que permite que ninguna pueda estar en peligro hasta ahora, ¿no? Y necesitamos de su ayuda para que así sea, ¿no? Se mantenga. Por supuesto, pues también vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué amenazas, aparte de las generadas por los humanos, tienen las áreas naturales protegidas? Prácticamente son amenazas por los humanos, ¿eh? Pongo un ejemplo. De incendios forestales podría ser una amenaza natural los rayos. Los rayos pueden generar incendios. En los Estados Unidos, en Canadá, los rayos son los responsables de muchos de los incendios. Pero para el caso de Chiapas, bueno, y de México, pues es muy raro, ¿no? Y los incendios forestales son por quemas, o sea, se prende la zona de cultivos, se va y se propaga el incendio. Ganadería, se queman los pastos y se propaga.
También cacería. En la costa, por ejemplo, le prenden fuego para que salgan las tortugas y mueren una cantidad de tortugas impresionantes, ¿no? Los cazadores digamos, de clase media alta, ¿no? Gente que llega con sus camionetas impresionantes ahí a matar animales, ni siquiera se los lleva, los deja muertos. Un poco quieren mostrar su poder o no lo sé, ¿no? O su poca autoestima, yo diría, porque entonces tiene que matar a alguien para sentirse poderoso. También tenemos como amenazas pues las presencias de especies exóticas. La gente a veces compra, por ejemplo, el pez diablo, los filtradores de las peceras, cuando ya es grande, dice, ya lo voy a soltar en un río, pero resulta que esos peces no son de aquí, esos son del Brasil. Entonces, lo sueltas aquí y no hay un depredador natural. Entonces se pierde el equilibrio, las especies exóticas. Y ahí también tenemos los perros y los gatos, ¿no? Los perros no los cuida la gente, los deja, se vuelven ferales y atacan en jauría, generan enfermedades y afecta a la vida silvestre. Otra de las amenazas son las invasiones. La gente cree que al tener así, como le llama, monte, ya puede ocuparlas. Y entonces las invade y vende los lotes terriblemente a mucha gente, aparentemente baratos, pero bueno, ese es un problema. Otra de las amenazas que nos estamos enfrentando es el turismo descontrolado, ¿no? Cuando en el Cañón del Sumidero es un buen ejemplo del turismo que está bajo control, pero hay otros sitios donde no. Entonces, vendedores por todos lados, turismo que se sale de los senderos, que deja basura, etcétera. Y bueno, pues eso, todas esas cosas combinadas, pues traen impacto sobre las áreas, ¿no? Por supuesto, uno de los puntos que sí quisiera aprovechar y recalcar, ya que este programa también es muy visto por protectoras, por animalistas, por defensores, incluso de fauna doméstica, es precisamente eso, que el abandono del perrito, del gatito, a ratito se vuelve un problema súper enorme para estas áreas naturales protegidas, porque el perrito ya se volvió feral, o sea, ya es feroz, ya es un animal que no se puede dominar, que ya no es tan fácil de llevar a un domicilio, a una familia, a un hogar. El gatito ya va y destroza las especies silvestres. Entonces, son cosas que a veces nosotros no las analizamos en la magnitud del daño que pueden causar. Uh-huh. Y las acaba de mencionar aquí el biólogo, la importancia que es incluso tener ese cuidado con el abandono de animales domésticos que a ratito están afectando nuestras áreas naturales protegidas y están afectando nuestra misma fauna silvestre. Entonces, por favor, claro, tengamos mucho cuidado. Y a veces la gente dice, mi perrito no se ha ido, pero ha tenido muchos perritos y los cachorros sí se van y sí generan ese impacto, ¿no? Sí, por supuesto, y están dañando nuestras especies silvestres también y no nos están ayudando en nada a conservarlos, sino al contrario. Tenemos aquí otras preguntas. Nos dice, ¿qué puede hacer la gente si detecta incendios forestales? Ok, pues afortunadamente tenemos el 911. Hay que hablar, hay que decir más o menos dónde estás, o sea, el kilómetro de la carretera, si tienes un referente cerca, la estación quién sabe qué, el poblado quién sabe qué, eso, y en el 911 automáticamente se activa todo lo demás. Y sí es muy importante, ustedes son los ojos de todos nosotros. Entre más rápido nos avisen de un incendio, menos esfuerzo tenemos que hacer, menos dinero y menos daño, ¿no? Perfecto. Nos dice Edgar Morales Juárez, por la importancia de los servicios ambientales que proporcionan las áreas naturales protegidas, deben ser cuidadas como un tema de seguridad nacional. Sí, a mí me gusta mucho pensar en las áreas naturales protegidas y la quitamos de la fórmula, ¿no?
Es decir, si tú vas a hacer una limonada, tú le pones agua, limón y azúcar. Quítale uno de los elementos, deja de ser limonada, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si a nuestro entorno, si a nuestra vida común le quitas las áreas naturales protegidas? Quita el sistema de áreas naturales protegidas y deja solo las presas. ¿Tú sabes qué va a pasar? Se van a sedimentar las presas, no va a haber generación de energía eléctrica si se deforesta todo esto. De hecho, recordemos que Tabasco se inundó no hace mucho, en el 2019, por las zonas que están deforestadas, porque ahí nada controla el agua. Ese es un problema muy serio. Entonces sí, coincido con él, que es algo que deberíamos de tomarlo como estratégico a nivel de país, ¿no? Claro, aquí nos pregunta también Yanira Domínguez, ¿qué acciones hay para el control de especies invasoras como el pez diablo en áreas naturales protegidas? ¿Tienen alguna acción para eso? Sí, claro. Existen protocolos de respuesta rápida, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo patrullajes en el agua, en tierra, etcétera, y detectamos alguna especie exótica invasora, entonces se activa ese protocolo. Ese protocolo va en dos sentidos, ¿no? Uno de ellos es la mitigación, es decir, tratar de sacarlo, esa especie exótica invasora. Lo hemos hecho con perros ferales, lo hemos hecho con pez diablo, con pastos. Y la otra es el control. El control, es decir, ya hablábamos de las especies domésticas. Bueno, se generan en los cinturones donde están las ciudades y las áreas naturales protegidas, campañas de esterilización para que ya no haya más cachorros y con eso se controle un poco más. Pero sí hay esta estrategia. De hecho, si la gente también tiene ahí dudas, hay todo un comité para el manejo de especies exóticas invasoras. Puede ir al zoológico o puede ir a cualquier área natural protegida de la CONAM. Perfecto. Nos dicen también, las áreas naturales protegidas con decreto federal, ¿también se trabaja con la voluntad de las comunidades o ejidos, como se hace con las áreas de voluntarias, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. De hecho, es de las pocas medidas gubernamentales que requieren consulta pública. Es decir, la gente opina, tanto para el decreto como para el programa de manejo. Aparte, hay un consejo asesor dentro de las áreas naturales protegidas, es decir, la gente sí analiza y le rendimos cuentas, ¿no? De cuánto gastamos, cómo gastamos, en qué lo gastamos, qué estamos haciendo, nos ayuda incluso a veces a corregir alguna nueva idea, etcétera. Entonces, sí, la gente participa. De hecho, es el mejor capital que tienen las áreas naturales protegidas, la gente que vive dentro de áreas protegidas. Perfecto. Nos están haciendo llegar preguntas hasta en el WhatsApp. Wow, está muy interesante el tema. La gente está verdad participando. Nos dicen que qué pasa con las lagunas de Montebello, que están cambiando de color. ¿Cuál y de quién es el compromiso para evitar el cambio de coloración? Nitrogenados y todo esto de agroquímicos genera cambios a través de microorganismos. Es decir, si hay más fósforo, nitrógeno, etcétera,
ciertos microorganismos, algas, etcétera, empiezan a proliferar y eso cambia la tonalidad de las lagunas. Es un gran problema porque ya encontramos cianobacterias. Esto está hablando de que hay una gran toxicidad dentro de las lagunas. Y bueno, eso no nos lo preguntaron, pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya conformamos con la CONAM, con los gobiernos municipales y del estado, la Junta Intermunicipal para las Lagunas de Montebello, GILAM, para tratar de atender el problema de manera regional, porque eso no se limita, es decir, nosotros como CONAM no decimos, bueno, que no entre esta agua aquí, ¿no? Eso es imposible. Hay que atenderlo desde arriba, muy lejos de las lagunas, y por eso hay que involucrar a los responsables, que son los municipios, los productores y las instituciones que nos pueden ayudar a controlar esto. Por supuesto. Nos dicen, ¿por qué la basura del cañón del sumidero es un compromiso compartido? ¿O qué hacen con la basura que llega al cañón del sumidero? Digo, porque hemos visto ya hasta videos de la gran cantidad de basura que está en el cañón del sumidero. ¿Qué hacen con ella? Bueno, primero, ¿de dónde viene? Lamento decirle que viene de usted, es decir, de todos los que nos están viendo. Cuando usted decide sacar su bolsa y que no pase el camión o no las pone ahora en los depósitos estos que hay, usted decide tomar un refresco y aventarlo por la ventana, si usted decide estar en donde está la combi y deja todo tirado, y si tenemos compañeros campesinos que deciden prenderle fuego y que se vaya el fuego y se caigan los árboles, si usted decide dejar ahí sus restos agrícolas y arrojarlos hacia un río con tractores, no estoy diciendo mentiras, eso es lo que está pasando, con tractores hacia los ríos, si usted decide como fraccionador no tener plantas de tratamiento y arrojar todos los desechos del fraccionamiento hacia ríos, la noticia es que todo eso llega al río Grijalva, al río Grande, ¿no? Ese río Grijalva es alimentado por distintas subcuencas de 16 municipios. Entonces, todo lo que pasa en esos 16 municipios va a llegar al río Grijalva. Y el río Grijalva atraviesa nuestro maravilloso Parque Nacional Cañón del Sumidero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajar con una junta intermunicipal con esos 16 municipios. Ya se ha logrado, por ejemplo, hay una reducción en PET del 20%. Es decir, antes recibíamos más PET, estamos recibiendo menos. Ustedes han visto cambios en los municipios, mismo en Tuxtla Gutiérrez, las calles están un poco más limpias. Los incendios están disminuyendo, con el tiempo vamos a reducir esto. ¿Qué estamos haciendo con los residuos? Bueno, es costosísimo sacarlos, ¿no? Pero pues estamos sacando todo lo que flota, lo que no flota no lo hemos podido sacar. Lo que flota lo vamos sacando. La madera la vamos desintegrando y la acumulamos en las orillas y con el tiempo se va desbaratando, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo para que el cañón esté limpio. Ustedes han visto un cañón limpio. Otra cosa es que trabajamos con todos, ¿no? Con el gobierno del estado, por supuesto, con otros órganos de la federación, con, ya dije, los municipios, pero también con los lancheros, etcétera. Es trabajar con todo el mundo para que haya menos basura y podamos recoger cada vez menos basura, ¿no? Pues es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos porque muchas veces como ciudadanos, como sociedad, vamos y criticamos, ay, el gobierno no está haciendo nada, las instituciones no están haciendo nada, pero sin darnos cuenta que somos responsables de la basura que está ahí y que también no estamos haciendo nada por ayudar, porque todavía lo estamos viendo y todavía la aportamos, ¿no? Tirando algo, y creo que este espacio lo quiero aprovechar pues, para crear esa conciencia en la gente, en todos, y en lo personal digo, saber asistir a un área natural, saberla cuidar, saberla tratar, ser responsable,
porque de ahí dependen muchos factores. Incluso nos dice Jero Hernández, ¿habrá impactos negativos en la economía de los habitantes si no existieran las áreas naturales protegidas? Gracias por la pregunta. Imagínense un cañón sucio o deforestado. ¿Qué tanto turismo traería a Chiapa de Corzo y a Tuxtla Gutiérrez? La gente, nadie iría a visitar esto, ¿no? Por supuesto, todos los hoteleros, restauranteros, lancheros, talacheros, mecánicos, gasolineras que están en la región de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez dependen de un área natural protegida. Pongo otro ejemplo. De los pescadores que están en la reserva de la biosfera de la Encrucijada. Si se acabase todo eso, ¿a dónde los vamos a poner a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Claro, creo que también ahí se responde un poco esta otra pregunta que nos hace Juan Jorge. ¿Son las áreas naturales protegidas importantes para la soberanía alimentaria de la sociedad? Creo que van Pues de la los mano, polinizadores, ¿no? O sea, el 70% de los cultivos dependen de polinizadores. Y si esos polinizadores se encuentran estables dentro de las naturales protegidas, no están las áreas naturales protegidas, desaparecen los polinizadores y se nos van muchos cultivos.
familias, vaya la redundancia, que están cerca de estas áreas naturales. En nuestro estado tenemos muchos lugares turísticos donde la economía depende de ellas. A ver, ya probamos la pandemia cuando todo se cerró y cómo nos fue, ¿no? Nos fue súper mal. Entonces, al perder y cerrar estas áreas naturales, al perderlas, al dañarlas, nos afectamos a todos, a todos. Y eso es algo que debemos de ser bastante conscientes y participativos en cuidarlas. No dejemos todo el trabajo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales de decir, bueno, pues el trabajo es de ellos. Hay que vean ellos cómo quitan la basura del cañón del sumidero, hay que vean ellos cómo se las arreglan, para eso les pagan, para eso están ahí. No, no, no. Creo que eso es una colaboración de todos y una participación de todos. Debemos de demostrar cultura, educación, y de eso se trata este espacio, de crear esa cultura, esa educación. A veces no importa el grado académico, porque muchas veces quien menos imaginamos va y con una falta de cultura tirando la basura por todos lados, y yo creo que es algo que debemos trabajar desde casa, enseñarle a los niños. Si vas en el coche, qué fácil se te hace aventar el PET, la botellita de lo que te tomaste hacia afuera. No, enseñarles a guardarlos y a llevar la basura al lugar correspondiente, porque al ratito vienen a terminar en el cañón del sumidero, vienen a terminar en nuestras calles de la ciudad, que al ratito están totalmente inundadas precisamente por la basura, precisamente por nuestra falta de cultura. Y digo, me incluyo, porque cada día tenemos que ir aprendiendo a ser mejores ciudadanos. Y este espacio de verdad que lo quiero aprovechar para que todos hagamos conciencia y seamos participativos en cuidar nuestro medio ambiente, en cuidar nuestra fauna, en cuidar a estas áreas protegidas que nos favorecen y que nos dan tanto. Pero biólogo, de verdad hemos tenido muchas preguntas, muchas personas aquí. Entonces, algo más que quisieras agregar, porque el tiempo, híjole, se nos fue rapidísimo y ni lo sentimos. No, excelente. Bueno, pues los invitamos a visitar las áreas naturales protegidas. Ustedes, cuando nos visitan, hacen un pago. Esto está establecido en la Ley Federal de Derechos. Queremos decirle que esa es su forma de contribuir a la conservación también. Ese dinero se emplea para brigadas para el combate de incendios forestales, incluso hasta, yo creo que no se imaginan, pero hasta para el mantenimiento de los camiones que llevan a esas brigadas contra incendios forestales. Se usa para restaurar, se usa para controlar las especies exóticas invasoras, para señalizar, para mantener los miradores o los senderos o las torres en buen estado para que la gente nos visite. Así que cuando usted pague, de veras crea esto. Usted es parte de la conservación y estamos cuidando que su dinero se use bien. Y ahí están los resultados. Ok, entonces, cada vez que visitamos un área natural protegida y nos hacen un cobro para poder acceder, estamos contribuyendo. Estamos contribuyendo. Muchas personas pueden decir, pero el gobierno tiene la obligación, el gobierno tiene dinero para eso, ¿por qué me cobras? O sea, ¿qué se le puede decir a esa gente? Bueno, sí, el gobierno tiene dinero un poco, no se le dedica mucho a medio ambiente, ¿no? En todos los países, es algo general. Ese poco de dinero se usa para trabajar dentro de áreas naturales protegidas, pero usted está yendo a un sitio de uso público. Esos sitios de uso público requieren cuidados especiales. Los senderos, ya lo dije, los miradores, las torres, el río, cómo se limpia el río del cañón del sumidero, ¿no? Bueno, pues esa contribución hace que su viaje sea más agradable. De otra forma, digamos, sin turismo, y se los digo a todos, sería distinto, no tendríamos esa presión. Hay turismo, tenemos presión, por lo tanto, usted se forma parte de esa presión, pero también de la solución. Al contribuir, entonces equilibramos un poco este trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, un tip. A usted le gusta visitar las áreas naturales protegidas, compre el pasaporte, sale muchísimo más barato
y puede ir las veces que sea a las áreas naturales protegidas que sean. A diferencia de nada más el brazalete. El pasaporte, y perdón por el comercial, pero también lo vendemos aquí en la CONAM, pero en breve va a salir una aplicación. Y usted va a poder bajar la aplicación y va a poder entrar las veces que quiera al área natural protegida, ¿no? Así que pues, sea parte de la conservación. Perfecto, pues ya escuchamos, hay que quitarnos ese concepto de, bueno, ¿por qué me cobran por entrar en área natural protegida? Si el gobierno es el que lo debe de sostener, mantener, etcétera. Pues ahí está la respuesta. Tenemos que contribuir de alguna forma y digo, no hay dinero que alcance para cuidar nuestro medio ambiente. De verdad no hay recurso que dé abasto con todo lo que se tiene que hacer. Y es una manera de contribuir. Ojalá que todos cambiemos ya esa mentalidad y cada que visitemos un lugar de estos, paguemos una cuota sabiendo que estoy contribuyendo, que lo estoy haciendo para conservar y no con ese pesar de ¿por qué me estás cobrando? Creo que esto nos va a servir a todos para darle otra visión a este tema. Pues quiero aprovechar también el espacio para agradecer a nuestros patrocinadores y para agradecer la cobertura que nos da Radio Central, para todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Central. Hoy tenemos como invitado al biólogo Adrián Méndez Barrera, director regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la CONAM. Él nos está hablando de las generalidades acerca de las áreas protegidas. Quiero agradecer a la Clínica Veterinaria del médico Baraquiel Solís Castillo, ubicada en la 4ª calle Norte Poniente, número 19, barrio Cruz Grande, de Comitán de Domínguez, Chiapas. A la veterinaria ABJ de la médico Yanira Catalina Domínguez, en Avenida Canarios 419, en Colonia Los Pájaros, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También a la Clínica Veterinaria Medirepso, el médico José Díaz Trujillo, ubicada en Avenida Tapachula Privada, Colonia Trituradora, en Chiapa de Corzo. Gracias a todos nuestros patrocinadores y muchísimas gracias a Radio Central. Entonces, ¿algo más para despedirnos, biólogo? ¿Algún mensaje en breve para la sociedad? Bueno, las áreas naturales protegidas son nuestro patrimonio natural. Y así como lo digo, patrimonio es lo que nos permite mantenernos, ¿no? Así como tenemos un patrimonio en casa, pues las áreas naturales protegidas son el patrimonio de México. Así que vamos a amarlas, vamos a cuidarlas, vamos a comprometerlas y nosotros como CONAM estamos totalmente dispuestos a ayudar a que eso suceda. Gracias y bienvenidos a las áreas protegidas. Pues gracias biólogo, gracias a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a CONAM, por haber permitido este espacio. Gracias al biólogo Adrián Méndez Barrera por estar aquí. Perdón por la demora, pero ha sido tan interesante este tema. Vemos cuánta audiencia se estaba esperando. Ayúdenos a compartir para que llegue a diferentes lugares, no importa de qué estado, país eres, de qué región, porque donde quiera, en todos los países existen este tipo de áreas naturales protegidas y todos debemos contribuir, incluso cuando ya vas de turista a donde sea que vayas. Entonces, por favor, dale like, comparte y pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por habernos escuchado. Gracias por el tiempo brindado al biólogo Adrián y gracias a todos los de CONAM que les mandamos un fuerte abrazo, deseándoles pues felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos y pues ojalá que este tema sea de relevancia para que hagamos conciencia y cambiemos nuestra conducta. Muchísimas gracias, biólogo. Entonces nos despedimos. Gracias a ti. Gracias a todos. Bye, bye.